Conoce una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX en Twitter, Facebook y YouTube. Muchas gracias por estar con nosotros, por sumarse a esta discusión. Mándenos sus comentarios, sus puntos de vista para poder subirlos aquí a la mesa y hacer más rico este debate sobre lo que hoy vamos a hablar, y es el tema electoral que está otra vez candente, con los ojos puestos en el INE, que acaba de batear por segunda vez la petición de Xóchitl Gálvez de que fueran suspendidas las conferencias mañaneras del presidente López Obrador. La primera vez lo hizo ya el pasado 25 de marzo y hoy, hace unos momentos, lo acaba de repetir. Se niega, rechaza suspender las conferencias mañaneras que Xóchitl pedía que las aparcaran hasta después de las elecciones por intervención indebida. Dice, lo que hacen con esto es tratar de robarme la elección. Y la pregunta después de este segundo rechazo del INE es si lo que estamos viendo es una estrategia electoral de Xóchitl Gálvez después de los resultados que obtuvo en el debate. Vuelve a enfilar las baterías, vuelve a poner en foco al presidente López Obrador, al cual ha tenido como objetivo prácticamente desde agosto pasado, cuando inició de su larga precampaña. O si lo que estamos viendo es también, y que muchos temen, que pueda estar preparando el terreno para tratar de llevar impugnaciones de la elección al 2 de junio y tratar de cambiar resultados en la mesa que no se hayan reflejado en las urnas. Estas son algunas de las principales interrogantes sobre qué está haciendo Xóchitl Gálvez, cuál es su estrategia después de los malos resultados que obtuvo en el debate. Y para discutirlo, me da mucho gusto, como siempre, que esté aquí con nosotros Carolina Gilas. Carolina es politóloga y además especialista en procesos electorales. Además, pues la ha visto ya varias veces aquí con nosotros y es un placer poder dialogar sobre estos temas con ella. Carolina, muchas gracias. Muchas gracias, José, por la invitación. Siempre es un lujo, un privilegio compartir contigo este espacio, con Juan. Seguramente vamos a armar un muy buen debate. Sin duda, eso no tengo la menor duda de ello. Juan Ortiz es analista y además digamos, un seguidor en redes, productor de contenidos permanentes sobre asuntos del Congreso, sobre los temas legislativos, pero también electorales. Y ha seguido esta campaña electoral muy de cerca. Juan, ¿cómo andas? Gusto de saludarte. Hola. Buenas noches, Pepe. Carolina, muchas gracias por la invitación para estar hablando de
pues tema que siempre está candente, ¿no? Con el presidente desde esta sucesión adelantada. Sin duda. Carolina, arranco contigo. Ya te lo esperabas, ¿no? Te esperabas que el resultado de la votación hoy en el INE hubiera sido rechazar la petición de Xóchitl Gálvez de suspender las conferencias mañaneras. Dice, no es textual, pero un poco su argumentación es: el presidente concentra muchísimo poder en sus manos y ese poder lo está utilizando en las mañaneras y produce intervenciones indebidas en la elección, y lo que quieren es robarme la elección, porque no hay un piso parejo. ¿Cómo recibes tú cómo valoras tú esta decisión de la autoridad electoral? Pues, a ver, creo que es una decisión que no nos toma por sorpresa a nadie, ¿no? Que la hemos estado esperando y que era muy poco probable esperar que el instituto le diera razón a Xóchitl, al menos en ese aspecto de prohibir de manera tajante la celebración de las mañaneras. Es cierto que el presidente utiliza las mañaneras como uno de los espacios en los cuales puede incidir en este proceso electoral. Lo ha hecho con los procesos previos, lo está haciendo en este. En el Acuerdo Nacional por la Integridad Electoral lo hemos identificado como uno de los focos rojos de estas elecciones, pero también pues, hay que señalar que no es lo único que hacen las mañaneras, ¿no? En las mañaneras tocan muchísimos otros temas, habla de otros temas, y ahí pues no sería justificable prohibir de manera tajante por completo celebración de estas conferencias solo porque de manera pues reiterada, pero no permanente, digamos, no exclusiva, incide en el proceso electoral. Creo que es una decisión que era evidente o de esperarse, ¿no? Voy contigo, Juan. Una decisión evidente, en efecto, del 25 de marzo ya había el INE, en función de alguna sentencia del propio Tribunal Electoral, rechazado suspenderlas. Una de las razones, y ese es un punto importante que acaba de señalar Carolina, porque además de las críticas que pueda haber a la mañanera y a la intervención o no en la campaña electoral, es un ejercicio, dice el tribunal, de rendición de cuentas, y en ese sentido no se puede recortar. ¿Tú compartes la valoración del tribunal y del INE hoy? Mira, Pepe, yo coincido con lo que dice Carolina, porque en las conferencias matutinas del presidente es la vía que utiliza de comunicación el presidente para expresar diversos temas, ¿no? No solamente sobre lo que está aquí en polémica, ya lo decía, temas de educación, programas, acciones, un largo etc. Entonces, esta decisión, lo que proponía Xóchitl Gálvez de cancelar las mañaneras, si bien yo entiendo los motivos por los cuales lo está solicitando, porque a través de ese medio el presidente afecta la equidad de la contienda, en sí es, digamos, extremista cerrar esa vía de comunicación del presidente, por lo cual a mí se me antoja muy complicado que el Tribunal Electoral llegue a decidir algo así. Y lo que sí se ha hecho el INE, cuando la oposición presenta quejas al respecto, cuando el presidente hace comentarios e interviene en el proceso electoral a través de las mañaneras, es que el INE lo que emite es una medida cautelar para que se modifique esa parte en cuestión de la conferencia, o en su caso lo baje. ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno federal? Pues ha sido bajar las mañaneras como parte de un discurso de que lo está censurando el INE, los conservadores, la mafia del poder, pero principalmente la autoridad electoral lo que le pide es que esa parte, ese espacio en el cual emitió una declaración que no debe haber hecho, es que se modifique, se quite, pero no le pide que baje todo en la mañana. Lo que creo que sí ha hecho es que le han exhortado que evite ese tipo de comentarios, y a mi parecer lo que estamos viendo en estos momentos es el límite de las reglas electorales actuales, las cuales no veo yo cómo con las leyes vigentes se pueda ordenar algo como retirar las mañaneras, Pepe. Entonces,
yo creo que tendría que cambiar la legislación electoral, porque incluso podría ocurrir el hecho de que si llegara, que no creo, se ordenara que se bajen las mañaneras, sí, lo que el presidente es que le va a querer dar vuelta, ya lo ha hecho, puede ser que se cancelen las mañaneras, pero el señor lo va a estar haciendo en las tardes o en las noches, porque lo que se está cancelando es la vía y no el acto en sí, Pepe. Bueno, es que de hecho, Juan, antes de ir contigo, Carolina, el sentido del fallo del tribunal y del INE del mes pasado fue justamente lo que señalas. Dijo, no se puede suspender el ejercicio, pero caso por caso, programa por programa, mañanera por mañanera, se debe de revisar, y en su caso, si hay declaraciones que intervengan o interfieran en el proceso electoral, entonces esas mañaneras sí bajarlas, o como tú dices, quitar esas partes del programa. De hecho, no le ha ido bien, después de este pequeño apunte, Carolina, a Xóchitl Gálvez hoy, porque en la misma sesión del Consejo General del INE también rechazaron su petición de que el INE hiciera una campaña para decir que los programas sociales ya están en ley y que no se puede hacer uso electoral de ellos, a lo que el INE dijo, pues, que desde el próximo 14 de abril va a lanzar una campaña contra delitos electorales en los que ya estaría incluido ese tema. Por tanto, no procede a hacer una campaña especial en los términos que ella estaba pidiendo. Otro revés, segundo, o sea, hoy 2-0 va perdiendo Xóchitl en el Consejo General. Bueno, recordemos que las decisiones del Consejo General del INE todavía están sujetas a la revisión por parte del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación. Quizá hay algo gana, ¿no?, en la mesa jurisdiccional, lo que no ha ganado en la mesa del Consejo. Pero bueno, más allá de eso, hay que reconocer que Xóchitl Gálvez está en una situación complicada, porque el presidente está haciendo, y todavía en mucho mayor medida, lo que hacía en su momento, hagamos memoria histórica, Vicente Fox, y de lo que se quejaba López Obrador como candidato en 2006, que inclina la cancha, que la hace inequitativa. Ahora quien está en esa situación es Xóchitl Gálvez. Y también hay que reconocer que ha sido muy efectivo el presidente y Morena en general en lograr esa identificación de los programas sociales con la figura presidencial y con este partido. Muchos de los programas que operan hoy han existido antes, han sido, pues, como siempre, cada sexenio les cambian el nombre, les mueven algunas reglas, le hacen hacer branding, ¿no? Añadieron algunos otros, ampliaron quizá los grupos a los que han estado dirigiéndose o los montos de los que se estaban otorgando, quitaron condicionamientos, digamos, hicieron ciertas reformulaciones, pero no es que Andrés Manuel como presidente ha inventado, ¿no?, los programas sociales. Sin embargo, en el imaginario y en el debate, pues existe esa vinculación muy fuerte, y yo creo que con bastante frecuencia estamos escuchando esas expresiones presidenciales de diferentes candidaturas o liderazgos partidistas oficialistas, que si gana la oposición, los programas sociales ya no van a estar, ¿no? Ya no van a estar ahí, ya no van a llegar, se van a eliminar. Y hoy sabemos que una persona política que aspira a un cargo, pues, tiene que demostrar y dejar en claro que no haría eso, ¿no? O sea, quien en su sano juicio hoy diría voy a quitar los programas sociales, evidentemente va a perder. No hay liderazgo político que se pueda desligar de eso, claro, salvo el costo que vaya a tener que pagar. Por supuesto, pero, o sea, nadie lo va, el dinero lo veremos, arreglaremos de eso, hablaremos después, ¿no? Pero en campaña nadie va a decir que las quiero o que las quisiera quitar. Sin embargo, se está generando, ¿no?, esa identificación con Morena y ese señalamiento de que la oposición los va a quitar. Y eso es algo que pretende combatir Xóchitl Gálvez, porque es algo que, pues claro, que dificulta la llegada de su mensaje, ¿no? O sea, ella lo asegura, pero los otros lo critican desde muchos espacios, y eso pues le genera esa complicación durante la campaña y por supuesto afecta su estrategia, ¿no? Entonces creo ahora, que está buscando, perdón que te interrumpa, dime, ¿este fallo tampoco te sorprendió o sí?
O sea, ¿tú creías que podía haber habido una postura distinta en el INE o también esperabas este fallo? Más o menos sí, porque creo que en efecto la ley está muy clara en que en las campañas no se puede, no se debe estar haciendo esos condicionamientos. O sea, ningún partido político debe, conforme a la ley, decir si no me eliges, no habrá tal programa, tal apoyo, tal proyecto, ¿no? Y sí, es lo que estamos realmente escuchando hoy en muchos espacios. Así que, pues, no me sorprende del todo. Creo que el tribunal tendría que o revisará en su decisión, pues, no solamente la misma petición de Xochitl frente a la ley, pero también quizá los alcances de la campaña que está planteando el instituto. Otra posibilidad es también en cuanto el instituto implemente ese programa, ahí es donde también podría quizá buscarse una impugnación por parte de la coalición opositora para cuestionar si están abordando ese tema con suficientemente seriedad o profundidad o a través de mecanismos efectivos, ¿no? Eso todo está en veremos. Pero sí. Pero esa ya sería la parte, digamos, de la contrademanda. Ahora, una cosa que a mí me interesa es tratar de ir un poco a cuáles son las causas, qué es lo que hay detrás de estas propuestas de Xochitl que, pues, en efecto, no nos están sorprendiendo y más o menos ya lo esperábamos. Juan, tú decías en tu intervención anterior, yo puedo entender las razones o las motivaciones de Xochitl. Y yo te pregunto, después del debate en el que no tuvo una participación destacada y el resultado fue bastante cuestionado sobre la manera como lo manejó. Algunos decían perdió una oportunidad, otros no convenció. En fin, más allá de los matices, el caso es que no salió bien librado de este primer debate. Y te diría, esto que estamos viendo, esta clase de propuestas que tratan de insistir sobre la inequidad de la contienda, sobre la posible intervención indebida, ¿te parece que es parte de una estrategia, digamos, para ir preparando el camino de las impugnaciones del proceso electoral? ¿Crees que por ahí van las razones detrás de estos intentos que la misma Xochitl me imagino que sabía que eran difíciles? Era la segunda vez ya que lo presentaba. Claro, Pepe, mira, la verdad es que es complicado entender lo que pasa en el cuarto de guerra de Xochitl. Lo que sí podemos hacer es inferir, por un lado, en los equipos de campaña siempre se mandan a hacer análisis sobre diversos temas y yo considero que uno de esos estudios que mandaron a hacer les dice que el tema de los programas sociales más el impacto que tiene en la estructura electoral, entre comillas, a través de los servicios de la nación, más lo que sucede con las mañaneras, le está diciendo a Xochitl que los programas sociales sí están pesando en una parte importante en el discurso de la campaña, y lo cual, según su propia estrategia, pues trata de atajar porque considera que si logra vencer ese obstáculo le va a redituar electoralmente. Yo creo que eso es por una parte, yo lo veo muy complicado porque, para bien o para mal, el tema de los programas sociales ha sido un discurso que ha traído el presidente desde que era oposición, desde muchísimos años. Desde que era jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y más allá que tengamos el debate de que si fue él o si fue Fox, que el PAN, que el otro, discursivamente quien trae la batalla ganada es López Obrador, y ha sido una constante, ha sido una respuesta en reacción, con lo cual la oposición ha querido matizar esa información que fue Fox, y la verdad es que ese discurso ya lo tiene muy ganado el presidente y quieren en un poco corto de tiempo atajar eso, lo cual yo no sé si les va a funcionar, porque creo que hay una encuesta del Financiero que sí te dice que pues, la mayoría va a votar por Morena porque va a repetir ese voto de confianza precisamente por los programas sociales, y no sé si en unas cuantas semanas vas a revertir eso, porque también hay otros indicadores que te dicen que lo que esperan de eso pues es una visión, ¿no? de gobierno, de sus propuestas, más que estar atacando al presidente, más que estar atacando a Claudia Sheinbaum. Y yo creo que también yo sí te puedo dar la razón, Pepe, de que tal vez también están construyendo un camino
para en algún momento impugnar los resultados de la elección, lo cual para mí una parte me preocupa mucho porque institucionalmente estamos muy debilitados, ¿no? Por ejemplo, el INE sigue teniendo pleitos internos, sigue estando dividido entre los consejeros que acompañaron a Córdoba y estos 4 nuevos consejeros que ya se les sumó el consejero O'Keefe. Entonces están divididos, tienen esos pleitos. Esta vez lo viste en esta semana con el debate, como la presidenta del INE presenta un informe en el momento que cumple varios años, no, cumplieron 20 años, no, 10 años, perdón, como el INE, y presentó su informe anual y no fue acompañada por estos consejeros electorales y también se armó un escándalo por el tema de la sala VIP en el debate. Entonces, sumado al hecho de que en la estructura interna del INE hay muchas vacantes, empezando por la de la Secretaría Ejecutiva, que es el cerebro detrás de todas las órganos. Operativa. Ajá. Entonces es el cerebro y todavía no eligen el titular oficialmente. Y aparte el Tribunal Electoral, le faltan 2 magistrados de la Sala Superior, le faltan un montón de la regionales y las locales. Entonces tenemos ahí un problema muy grave en cuanto a la estructura institucional electoral, y para mí me parece muy peligroso que tanto la oposición como el oficialismo, el presidente diciendo que espera un golpe técnico por parte de ellos, pues estamos construyendo por ambos bandos una elección con muchísima incertidumbre, Pepe. Entonces ahí sí me da un poco de miedo. Los dos han coincidido en la identificación de los programas sociales en la percepción con Morena y el presidente López Obrador. Entonces, a ver, tendríamos que pensar que lo que está intentando Xóchitl Gálvez con estas peticiones, tanto de los programas sociales como de la mañanera, es que el INE sea la que un poco entre a hacerle la campaña, que entre a resolverle lo que ella no está logrando resolver a través de la suya propia. ¿Cómo ves, Carolina? Bueno, es una manera de verlo, pero también yo insistiría que en efecto creo que sí estamos frente a una cancha inclinada, ¿no? Y una campaña opositora frente a una campaña oficialista que además está recibiendo ayuda constante por parte del presidente y de funcionarios del gobierno, pues no está en la misma posición, en las mismas condiciones, ¿no? Para poder actuar y para poder transmitir su mensaje. Entonces, también finalmente pues, hay que, reitero, reconocer que esas asociaciones que se pretenden hacer o esas amenazas veladas de que si no ganamos, entonces todo esto ya no va a ser igual, pues no entran dentro de nuestro marco legal. Coincido con lo que estaba comentando Juan, que es una situación preocupante donde ciertos actores parecieran estar como o jugando o otros como inocuándose ante posibles cuestionamientos de la validez de la elección presidencial, aunque sinceramente también, y lo hemos documentado desde la NIE, sí ha habido ya muchísimas violaciones a las normas por parte de diferentes actores políticos. También hay que reconocer que ha habido actuaciones deficientes por parte del INE y por parte del tribunal, pero también yo no veo viable que esta integración del Tribunal Electoral que tenemos hoy, y la verdad dudo a esas alturas que el Senado designe otras 2 personas, dudo que esta configuración del Tribunal Electoral podría llegar a una decisión en sentido de anular la elección presidencial. Bueno, y además yo no sé cómo lo ven, pero además si es un resultado con un margen de distancia muy grande, todavía mucho más difícil. Y lo que hoy nos dicen las encuestas es que la ventaja que tiene Sheinbaum sobre Xóchitl es bastante amplia, mayor de 2 dígitos. ¿No, Juan? Sí, la verdad es que no veo, creo que no hay encuesta que te diga que Xóchitl va arriba. Creo que la de Marcelo Ebrard es la que más va aportando, que oscila entre un 5 a 7%, y las demás van con márgenes muy, muy amplios. Ya ha habido una discusión muy importante que las encuestas, pues por un lado presentan ciertas dudas sobre su metodología,
que señalan que probablemente te dan resultados de quien las manda a pagar. Y yo creo que más allá de eso, por lo que deben de servir es como una herramienta que te diga realmente cómo estás haciendo tu trabajo dentro de la campaña. Entonces, no sé cómo interpretan esos resultados, por ejemplo, en el equipo de Society, en el sentido de que si lo que están haciendo está funcionando y está cerrando la carrera. A mí me queda claro que la estrategia por parte del equipo de Claudia Sheinbaum es que no hay que tener la mayor cantidad de eventos controlados para evitar errores, y lo vimos en el debate, ¿no? Yo coincido con aquellos que dicen que en grandes rasgos no tuvo los grandes tropiezos Claudia Sheinbaum, pero también sé muy bien que la candidata de Morena pues incurrió en varias técnicas en el sentido no contesto las preguntas, no contesto los ataques, que podemos meternos en ese debate de que está bien o mal, porque sí está, no puedo coincidir el hecho de que te están haciendo acusaciones bastante graves y tú no tengas una respuesta clara para desmentirla y lo ignoras, pero es parte de las reglas que existen en el debate para evitar caer en un error, porque en esas estrategias lo que te dicen es, ¿sabes qué? Mejor guardar silencio y no ignorar que abrir la boca y demostrar que realmente es verdad lo que te están acusando. Entonces, esa es la estrategia de ella, contener la mayor cantidad de eventos controlados. Por eso no va a eventos en universidades, porque quiere evitar lo que le ocurre a Xochitl, en el sentido de que, por ejemplo, en la Ibero, que estudiantes le pusieron una lona en la que te criticaba que está siendo respaldada por los poderes políticos de PAN y PRI, que para ella puede ser una fortaleza porque muestra que no tiene miedo, pero sí para la candidata Claudia Sheinbaum le puede implicar perder esos puntos que ella quiere estar cuidando. Y por ejemplo, en el sentido de que Maynes, Movimiento Ciudadano, lo que dicen sus números es de que Movimiento Ciudadano pues está peleando el registro nacional. Por eso su estrategia, lo que vemos es enfocarse en las universidades, por ejemplo, donde en su percepción les dice que tanto Morena como la coalición Corazón y Fuerza pues están descuidando. Entonces él se mete ahí y también está metiendo muchísimo inversión en temas de redes sociales para tratar de influir y por lo menos rescatar ese 7% que tuvo Movimiento Ciudadano en 2021 y alejarse de ese fatídico 3%, Pepe. No, pues ya muy lejos, Juan, de aquellas números alegres que decían que los iban a colocar en el segundo lugar en electoral. Movimiento Ciudadano ha tenido una caída estrepitosa. Desde luego, Claudia Sheinbaum está siguiendo el manual electoral, cuidando su ventaja y evitando caer en errores, y eso, pues, como lo acabo de decir, pues sí, es de manual. Lo interesante entonces es qué tiene que hacer alguien que algo tiene que hacer para cortar la distancia, ¿no? Y ese es el caso de Xochitl. Y ahí la estrategia a veces es un poco difícil de identificarla, Carolina, porque desde agosto pasado más o menos no ha variado en esta crítica permanente a la 4T, al gobierno del López Obrador. Después del debate ha vuelto a poner al López Obrador en el foco, en la mira del objetivo de sus ataques, justo con este tema de la cancelación de la mañanera, pero al mismo tiempo no deja de tener errores fuertes como el que sucedió hoy, en el que vira las baterías hacia Claudia Sheinbaum sobre el tema de su casa y declara en un acto en el Estado de México que aquellos que no tienen casa a los 60 años, que no han formado un patrimonio, pues es porque son un poco güeyes. Por supuesto, se refería a que Claudia dijo que ella vive en una casa rentada y tiene esa edad, pero pues enseguida se convierte prácticamente en tendencia y en una declaración, pues que los adultos mayores en este país, que muchos de ellos no tienen casa, incluso muchos de los jóvenes que no están seguros de que al llegar a esa edad vayan a tenerla, no sé cómo les habrá caído, pero no bien. Entonces, ¿cuál es la estrategia?
desde tu punto de vista? Bueno, estrategia es variada y con grados de éxito muy distintos, ¿no? O sea, aquí quisiera rapidísimo decir que también me parece muy complejo ese escenario en el que estamos, donde gran parte de la clase política asocia cierto grado de bienestar o de nivel socioeconómico como algo negativo, ¿no? Es decir, llevo una carrera en servicio público, en la universidad, pero vivo en una casa rentada, ¿no? O lo que decía López Obrador en la campaña, yo tengo 200 pesos en la cartera, ¿no? Como que y ese tendría que ser el modelo del bienestar, ¿no? Del estándar de vida, pues creo que tampoco es correcto, ¿no? O sea, esa separación de la sociedad en dos grupos, los que no tienen son los buenos, los que tienen un poquito más, pues ya tienen esa duda, ¿no? Esa sombra sobre cómo lograron llegar a eso. Creo que eso no contribuye a una sociedad, pues y al fortalecimiento de la clase media, que es a final de cuentas lo que tendríamos que estar aspirando, porque una clase media extensa implica que más personas viven en mejores condiciones, ¿no? Justamente habiendo resuelto las necesidades principales. Entonces, creo que no me parece correcto, ¿no? Que vayamos y que sigamos. Perdón que te interrumpa. ¿Tú crees que con esa declaración Xóchitl está tratando de ganarse a la clase media? Yo creo que nada. Creo que la debe desilusionar, no sé cómo lo veas tú. Creo que tampoco, o sea, yo creo que le pasa con frecuencia a Xóchitl que trata de decir una cosa y termina diciendo otra, ¿no? O sea, en este caso, creo que el cuestionamiento era, a ver, seguro, ¿no? O sea, no te lo creo, buscar los datos previos donde señalan quizás ciertas propiedades, pues esa tendría que ser la estrategia para cuestionar, ¿no? Lo que dijo en el debate Claudia Sheinbaum. Es un poco con el error que cometió, me parece, en el debate al decirle a Claudia Sheinbaum, no tienes corazón, eres fría, ¿no? Dama de hielo, o sea, muy telenovelesco y además creo que del debate público y lo podemos interpretar desde perspectiva de género de manera muy negativa. Yo creo que la estrategia era decir, a ver, Claudia, no te haces responsable por consecuencias de tus gobiernos directamente, tus decisiones o las decisiones que tomaron personas a las que tú eras obligada a supervisar, ¿no? Entonces tienes responsabilidad por lo bueno y por lo malo. O sea, eso es lo que tenía que haber dicho en el debate. Oye, entonces, sí, pero menuda diferencia, ¿no? Menuda diferencia, Carolina, porque, claro. A ver, este tema de, a ti te dicen mujer fría y sin corazón, ¿y qué dices? ¿Quién es el señor que está aquí tratando de impedir que yo ascienda? O sea, es tan cargado, tan estereotipado, ¿no? Que se convierten sus ataques, lamentablemente, bueno, para ella, lamentablemente, para su campaña y sus asesores, se terminan convirtiendo en errores, ¿no? Y eso ha sido muy, muy común, o sea, Xóchitl ha llegado a tener algunos momentos interesantes, ¿no? Pero estos casi siempre están acompañados de ese tipo de errores que hacen que se cuestione sus capacidades, su preparación. Ahí también, por supuesto, hay que reconocer que hay una gran diferencia entre esas dos candidatas en términos de sus trayectorias de vida, en términos del bagaje cultural, del bagaje educativo al que han podido acceder, y que eso también, por supuesto, marca la diferencia entre ellas, ¿no? Pero sí, Xóchitl me parece que su gran problema es que no ha sido disciplinada, no ha sabido cuidar lo que dice y cómo lo dice, no ha sabido ser suficientemente contundente en los mensajes que está dando, ¿no? Lo hemos visto en el debate, donde sí hubo algunos momentos donde pareciera que haya dicho cosas que sí le cayeron, digamos, pesado a Claudia Sheinbaum, pero no continuó, digamos, no siguió, ¿no? La dejó ahí, se fue a los otros y pues terminó dejando esa percepción de que no logró hacer un daño significativo al que era obligada, ¿no? Si tú eres el segundo lugar en las encuestas en una elección presidencial, vas a un debate, tú eres obligado a hacerle daño al puntero, ¿no? A la persona claro, que está... Hay que bajarlo. Ese es tu objetivo, ¿no? Si no lo cumples, pues quiere decir que no has logrado realmente tu objetivo, y eso tampoco quiere decir que Claudia Sheinbaum hizo un gran papel en el debate, ¿no? Entonces, en general creo que vemos unas campañas muy limitadas, ¿no?
mucho más disciplinadas por parte de Claudia Sheinbaum, mucho más caóticas y llenas de errores en caso de Xóchitl Gálvez. Y yo, pues, a inicio del proceso electoral que estuve pensando, o sea, si Xóchitl quiere ganar, no se puede permitir errores. Pues no tiene más para eso. Ese es un punto que ha estado rondando como un temor permanente a lo largo de su campaña, Juan, al punto que ella misma ha hecho famosa aquella frase de ya la pendejé. Eso es lo que está pasando, en la campaña de Xóchitl. Juan, ¿coincides o cuál es tu punto de vista? Mira, la verdad es que en las precampañas y en la pre-campaña, Xóchitl Gálvez siempre tuvo ese problema para encontrar el mensaje central en el cual abocarse. Y es cuando termina, unos días antes de mirar las precampañas, cuando por fin encuentra esos puntos centrales que fueron seguridad, educación, salud. Y yo en ese momento dije, ya por fin encontró por dónde pegarle al gobierno federal, porque son los puntos donde más tiene fallas. O sea, acuérdate que en salud, toda la gente que no tiene acceso, todo el caos institucional, a partir de que eliminó el Seguro Popular y cómo ha devenido, el tema de la seguridad, que si bien en sus cifras dice que los homicidios bajan, pues está subiendo los delitos patrimoniales, está subiendo el delito de extorsión. Y dije, en ese momento dije, ya por fin encontró el mensaje. Y después lanzó lo de vida, libertad y el tema de México sin miedo. Entonces dije, ese va a ser el punto central y la cual se va a enfocar, porque dentro de una campaña, y en sí, en toda la vida, la vida es repetición y la vida es puntos muy concretos, máximo 3. Entonces, a mí sí me resulta sorpresivo que cuando tú la escuchas, se empieza a meter en demasiados temas, abarca demasiado, se expande y no regresa a los puntos centrales en educación, seguridad, salud. Y eso se vio en el debate, porque le quiso pegar, sí le dio sus buenos golpes, le sacó lo del día 12, lo de Repsamen, los hijos de López Obrador, pero no fue repetitiva. Tocó el tema y lo soltó. Vuelve a tocar otro tema y lo suelta. Y en sí todo lo demás, ¿qué me gustaría a mí? O por lo menos ¿qué dice los manuales? Es que enfócate en pocas cosas y pégale desde ahí. Y si vas a desdoblar en otros temas, lo tienes que vincular a tus puntos centrales. O sea, lo que yo quiero es que la gente viva sin miedo, la gente viva segura, la gente tenga medicamentos, la gente, sus hijos tengan educación, y enfócate en eso. Pero lo que estamos viendo es que se está metiendo en demasiados temas y sucede lo que sucede. Justamente hoy, cuando dice una frase para contestarle a Claudia sobre lo que dice que está rentando, pues en ese momento, pues la idea era decirle que cómo es posible que ella, con toda la trayectoria que tiene, apenas tenga para rentar una casa, pero como está manejando demasiados mensajes, pues se le va ese tipo de cosas y después viene todo lo demás. A lo que a mí me gustaría es de que da más 1, 2, 3 cosas que se encuentre. La verdad es que el gobierno federal ya te ha dado un océano de errores. Donde quieras encuentras fallas estructurales de su gobierno en la cual te puedes enfocar, pero a mí me preocupa que a mes y medio de las campañas pues todavía sigue ahí explorando y queriendo abarcar tantos temas, Pepe. Yo voy ya a la parte final, estamos ya en la recta de salida, y me pregunto si es la dispersión, como dice Juan, o es que de los temas más importantes o los temas centrales de su campaña, la promesa detrás es una forma de restauración, de regresar a salud, hay que regresar al Seguro Popular, educación, hay que regresar a las estancias infantiles, seguridad, hay que recuperarla, como si alguna vez, o yo ya ni me acuerdo cuando dejó de, cuando la había, pero si detrás de esto, Carolina, hay pues una especie de promesa de restauración que la mayoría no se entusiasma, ¿no? Es un punto interesante que señalas, José, y
hay algo de eso, ¿no? O sea, pareciera ser que también lo que sigue aglutinando a la oposición, a esos tres partidos que en el pasado, que en su momento tuvieron muy poco en común, pues lo que más les une es la oposición frente a el proyecto, que es el proyecto de López Obrador, proyecto oficialista, de Morena, como lo queramos llamar, y que aún no hay realmente una propuesta mucho más profunda y coherente sobre cuál es el proyecto, cuál es la visión que ellos sí están proponiendo, Claro. ellos, ellas, ¿no? Porque como señalaba Juan, ¿no? Hay un mensaje después parece ser parece que hay como algunas ideas, pero siguen siendo bastante vagas, ¿no? O sea, también del proyecto morenista, pues ya después de casi 6 años, pues ya sabemos de qué va, ¿no? Ya sabemos qué implica, cuáles son esos elementos, y no hay tanta claridad o la misma claridad frente al proyecto de la oposición, ¿no? Hay muchos lugares comunes, quizá también justo esa diversidad de esa coalición es lo que dificulta una articulación más coherente. La propia Xochitl también está de repente, y podríamos preguntarnos qué tan funcional sigue siendo eso, tratando medio de deslindarse de los partidos que los apoyan, medio hablando al electorado de esos partidos, que unos lo tienen más amplio que otros. O sea, sigue siendo una campaña definitivamente todavía a esas alturas, todavía es... Todavía es mes y medio, o sea, a la mitad muy del poco, partido, sí. ¿no? Queda muy poco, y todavía falta esa contundencia, esa argumentación, ¿no? Podemos estar o no de acuerdo, puede no estarnos o gustar o no el estilo, podemos estar criticando la cantidad de información falsa que ha dado Claudia Sheinbaum en el debate, pero al menos ahí hay esa coherencia, ¿no? del mensaje, que, bueno, tampoco terminó gustando el Palacio Nacional aparentemente, pero eso no lo logra Xochitl, ¿no? Y ahí las preguntas pues, son, ¿por qué es eso, no? Tiene que ver con esa diversidad de la coalición, de las ideas que están detrás, tiene que ver con realmente falta de visión, tiene que ver con falta de preparación, con falta de disciplina. O sea, las campañas se ganan con mucho trabajo, ¿no? Un trabajo muy, muy disciplinado, que es el que reditúa cuando estás frente a las cámaras, frente a la ciudadanía, cuando te enfrentas a alguien en el debate. Y como pareciera que no hay, que hay mucho entusiasmo por parte del equipo de campaña, de la propia candidata, ¿no? De cierta parte de la sociedad que la acompaña, pero pareciera que falta esa otra parte, ¿no? Y pues a esas alturas pues, es muy difícil que Oye, tomo tus preguntas y las llevo con Juan directamente. Juan, frente a qué estamos detrás o para explicar la situación, es que resultó una mala candidata, es que no ha podido, articularse, desprendiéndose de los viejos partidos y de liderazgos que pesan mucho y la han acotado. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, Pepe, más allá que si es mala candidata, yo he defendido que más bien lo que tenemos son malos partidos y malos liderazgos, y de ahí desemboca todo lo demás, porque la llegada de Xochitl Gálvez fue producto de esa carencia de liderazgos dentro de la oposición, porque estamos a 5 años y realmente no han entendido que perdieron la elección y las razones por las cuales perdieron, y no hubo a partir de eso construcción de liderazgos que pudieran tomar lo que sobró de esas elecciones 2018 y pues convertirlo en algo más competitivo, con un sentido real, con una visión específica, porque más allá de que si uno puede estar de acuerdo o no sobre lo que propone la oposición, más bien es que es difícil saber qué es lo que propone. Yo en lo particular, yo me he subido a temas en la que, por ejemplo, defender un Congreso que sea contrapeso a las decisiones del poder Ejecutivo, un Poder Judicial que realmente se dedica a ser defensor de la Constitución, órganos autónomos que puedan ejercer sus funciones en libertad sin presiones externas, que sean instituciones que realmente sirvan a la gente. Y lo que yo he visto de la oposición es que ha sido
como dice coloquialmente, como gallinas descabezadas, en el cual se suben de donde se pueda, porque de hecho ellos se subieron al tema de la marea rosa y de alguna forma le dieron cabida a su propuesta de elegir a una candidata a través de un método distinto a como realmente se elige, que es a través de las cúpulas partidistas, que en teoría lo eligen los delegados o militantes de cada partido, pero se abrieron, y eso fue una presión externa. Entonces, a raíz de eso es como llega Xochitl Gálvez, que sí recibió ahí un apoyo importante de la sociedad civil, por decirlo de alguna forma, porque realmente son muchos grupos, pero sí eso fue muy característico. Pero estamos en esta situación porque la oposición no ha entendido del papel en el que está actualmente. Por ejemplo, han dicho muchas veces que somos Venezuela o casi somos Venezuela, pero en ningún momento se han preguntado cómo es que llegó a ser Venezuela, ¿no? Y no han actuado conforme a esa situación, y por eso estamos aquí parados. Entonces yo creo que es muy estéril decir si es buena o mala candidata, porque venimos de todo ese proceso, y yo considero más bien a Xochitl Gálvez como la mejor candidata posible de este escenario. Y realmente lo que se debería estar haciendo ahorita es, de la forma en cómo llegó, se le debía respetar, porque ese es el proceso de ella, el proyecto de ella, y se le debe de respaldar, porque a pesar de que llegamos a esta situación, vemos todavía unos partidos que no entienden y no la acompañan de manera unánime, ¿no? Pues ahí está, Juan, la gran complicación o tan complicada y delicada en la que está la candidata opositora. Se me acabó el tiempo y me voy a tener que despedir. Muchísimas gracias, Juan Ortiz, analista político, especialista y además activista en redes. Muchas gracias, Juan. Como siempre, me dio un enorme gusto verte. Muchas gracias a los dos, ¿no? Buenas noches. Y por supuesto, Carolina Gilas, un placer haberte visto, analista política, más especialistas en procesos electorales. Carolina, muchas gracias. Al contrario, siempre es un gusto, José, coincidir contigo. Gracias, Juan. Hasta Igualmente, pronto. gracias a los dos, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves, acá a las 7 de la tarde. Tengan un buen fin de semana, pásenlo bien. Les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Estamos subiendo bastante rápido, pero si nos ayuda podemos extender y hacer más amplia esta conversación. Muchas gracias a Fernando Robles. Él es el que nos permite justo hacer el contacto como productor de este programa. Y gracias a WOW TV, estamos saliendo a través de su canal digital, de su plataforma digital a todo el país, y por supuesto por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes. Nos vemos entonces el próximo martes a esta hora. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.